Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que se llama Suficientemente Bien, reseñas de libros. Yo soy Mario y hoy vamos a hablar de un poema que, aunque eso es reseñas de libros, va a ser una reseña de un poema que es relativamente largo, ya lo diré. El poema se llama Los amores de Marte y Venus y corresponde a o fue escrito por un poeta llamado Juan de la Cueva de Garoza. Juan de la Cueva fue un poeta que vivió totalmente enfrascado o metido en la época del siglo de oro toda su vida. Nació en 1543 en Sevilla. Estaba Carlos I de España, V de Alemania. Sí, así es. Primero de España, V de Alemania. De rey. Y murió en 1612, o sea que le tocó un poquito de ese Carlos I, Felipe II completo y un poco de Felipe III, que ya estamos hablando ya del siglo XVII. Y pues muere en 1612. Fue un poeta y dramaturgo español que perteneció pues a esa época del siglo de oro. Hizo poemas, muchos poemas, escribió obras de teatro, hizo traducciones y muchas cosas más. Hizo obras de teatro y quiero detenerme un segundo aquí para decir que las obras de teatro que hizo pues fueron en verso, no sé si todas, pero en esa época las obras de teatro que se hacían eran en verso, cosa que pues no es muy común hoy en día. Es común con los musicales, pero es raro que los personajes hablen entre sí con un formato bien establecido de rimas, como que este personaje dice algo, el siguiente tiene que, mejor dicho, que si se lee como un poema separado, tiene rima consonante casi siempre entre sí. Entonces, como decía, pues escribió obras de teatro y poemas. Entre los varios poemas que escribió poemas que eran como pequeñas poemitas épicos. Digo pequeños porque normalmente un poema épico o una narración en verso son largos, a veces muy muy largos. Entonces este personaje, Juan de la Cueva, escribió poemas épicos o poemas narrativos más bien, no tan largos, pero sí de un tamaño pues considerable como del que vamos a hablar hoy. El poema al que yo creo que ya podemos comenzar, del que podemos comenzar a hablar, se llama Los amores de Marte y Venus. Por supuesto sabemos que Marte y Venus son los nombres que los romanos daban a esas deidades tomadas directamente de los griegos, que eran Ares y Afrodita, ¿verdad? La historia, que pues es muy conocida, pero de todas maneras la voy a contar acá. Y, pues es bastante conocida, no me estoy tirando el poema, que es algo muy popular. Se trata de que voy a referirme a los nombres griegos porque es con los que siempre los he tratado. Están Ares y Afrodita, o sea, Marte y Venus. Ares es el dios de la guerra y Afrodita es la diosa de la belleza. Cada uno tiene sus largas historias, de dónde vienen, hijos de tales y no sé qué. Bueno, Afrodita está casada con Hefesto, que es Vulcano. Hefesto es el nombre en griego de Vulcano, que es el nombre en romano. Hefesto es el dios de la herrería y del trabajo con la forja y el metales y el hacer armas y el hacer cosas con metales. Él es el dios que hace eso y también está relacionado con los volcanes. Ares, antes de que continuemos, es el dios de la guerra y es el dios de la guerra sanguinaria, como el dios de la guerra apasionada. Y lo menciona así porque, a diferencia de la guerra estratégica y más bien, si se quiere, diplomática, es más bien estratégica, que esa es Atenea, Ares es el dios de la guerra sanguinaria y de la discordia, se podría decir, ¿verdad? Aunque hay una diosa de la discordia, pero lo que quiero decir es, Ares era este personaje y era uno de los dioses más importantes. Pertenecía al panteón, a lo que se llamaba los 12 dioses del Olimpo, ¿verdad? A las deidades que estaban en el Olimpo, que vivían en el Olimpo, que eran 12. Y Ares era uno de ellos, hijo de Zeus y de Hera,
pero bueno, no nos metamos en esa parte de la mitología porque no viene al caso. El caso es que Ares, que estaba ahí, y Afrodita estaba casada con Hefesto. Ares ve a Afrodita y le gusta mucho. Y Hefesto, es muy importante decirlo, era el dios más feo. Por una serie de cosas, una serie de historias que no vienen al caso, Hefesto terminó casándose con Afrodita. Entonces Hefesto, que es el dios más feo, se casa con Afrodita, que es la más bonita de todas. Afrodita no quiere estar en ese matrimonio, pero digamos que les tocó, sobre todo Hefesto quería, pero Afrodita no, pero les tocó casarse, digamos. Y Afrodita siempre le es infiel a Hefesto con diferentes dioses, y uno de ellos es con Ares. Ares ve a Afrodita, le encanta y terminan teniendo una infidelidad, y está en ese momento de infidelidad Ares y Afrodita. Y ya podemos comenzar con lo que dice el poema. El poema dice que Ares está con Afrodita ahí, y Ares le está diciendo que la ama, lo dice de manera bastante romántica y apasionada, que la ama, que se muere por ella y que él es el dios de la guerra y que hará lo imposible por defender su amor. Y dice también que detesta a ese con el que le tocó casarse a ella, que es Hefesto, ¿verdad? Dice que lo detesta, que no quiere, que le parece horrible, que esté en el destino, pues, de que su amor, pues, sea así, un amor prohibido, ¿verdad? Entonces pasa, Afrodita le dice, mira, trata de no conquistarme con esas cosas de guerra, más bien sé cariñoso conmigo, que es lo que dice esta diosa. Y muchas mujeres dicen eso también. No seas tan violento, ¿verdad? Es un poco más cariñoso, pero bueno. Entonces, eso le dice a Afrodita, y mientras que andan en esas conversaciones bastante amenas, después de las mieles del amor o durante ellas, resulta que el sol, el dios sol, es representado por Helios en la cultura griega, pero resulta que con el paso del tiempo el dios Helios se fue asociando con el dios Apolo. Apolo, que se llamaba Febo, Apolo es el nombre del dios griego, Febo es el nombre del dios romano. Apolo resulta, es el dios de las artes, entre otras cosas, pero es muy importante que es el dios de las artes y uno de los dioses también más importantes, de nuevo también parte de ese panteón principal. Y Apolo se va asociando con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, las personas griegas y después romanas comienzan a asociar a Apolo con el sol. Entonces como que se fusionaron esas deidades, y en el mito original, hasta donde yo sé, es Helios, el sol que lo mira todo, el que encuentra, o se da cuenta más bien, que Ares y Afrodita están teniendo intimidad, y él sabe que Afrodita es la esposa de Hefesto, ¿verdad? En este caso es Apolo, en esta versión del poema de Don Juan de la Cueva, es Apolo el que se da cuenta, Apolo de nuevo como el sol, lo mismo, el que se da cuenta de que Afrodita está ahí, en este caso Venus, con Marte, que es Ares, ¿verdad? Que están ahí sabroseando. Entonces, el sol, de nuevo, Helios va, o Apolo, va en su carro, tirado por unos caballos, no sé si de fuego o qué serán, y va a contarle a Hefesto. Hefesto está trabajando en su forja, que no sé dónde está, no me acuerdo dónde dice en el poema que está, pero tradicionalmente se le han asignado varios lugares. Uno de ellos es en el fondo del monte Etna, pero bueno, entonces está ahí y está trabajando con los titanes, con unos titanes que lo están acompañando. Entonces llega ahí a avisarle a Hefesto que le están, como decimos en mi país, poniendo los cachos. Y en pleno acto además. Y quiero nombrar aquí que hay un cuadro muy bello en el Museo del Prado que pintó Velázquez, que por supuesto era coetáneo de Don Juan de la Cueva. No, yo creo que Velázquez nació después, casi seguro que sí. Pero también estuvo, por lo menos Velázquez estuvo clarísimo en la corte de Felipe IV,
Y creo que también, casi seguro que también la de Felipe III, por lo cual creo que fue después, casi seguro de que fue después, no estoy seguro de que tuvo que haber sido después, pero perteneció también, por supuesto, al Siglo de Oro. Velázquez tiene un cuadro que se llama La Forja de Vulcano y presenta a Hefesto como un señor cualquiera. Hefesto es muy importante, como dije, es el dios más feo. Se lo presenta como un señor viejito, mayor, que está trabajando bastante fuerte, por cierto, en su forja, y hay otros personajes, hombres, simplemente unos varones cualesquiera, si se quiere, que están trabajando con él, ¿verdad? Esos serían en este caso los tales titanes que están trabajando con Hefesto en este caso. El caso es que, bueno, volviendo al tema, vuelve Apolo, en este caso, y le dice a Hefesto o Vulcano, oye, tu mujer te está presionando. Entonces Hefesto se aira, se pone muy bravo y le dice a los titanes, vamos a agarrar a esta gente infraganti, vamos a agarrarlos con las manos en la masa literalmente, y comienzan a hacer un arma especial, y esa arma, o más bien una trampa, más que un arma, una trampa, y esa trampa es una red hecha con unas fibras tan delgadas que son prácticamente invisibles. Y con eso quiere él atrapar a su mujer con el amante, que es Ares. La hacen, por supuesto, todo esto que estoy contando es contado, como ya diré, de una manera bastante poética. Ya hablaré un poquito al final sobre cómo es la estructura del poema. Pero lo que pasa es eso. Hacen los titanes y Hefesto hacen esta red, ¿verdad? Esta red milimétrica o microscópica, si se quiere, en cuanto al tamaño de las hilos con el que es hecha, pero la red es grande, por supuesto, para atraparlos a ellos. Y después Hefesto va de alguna manera al lugar donde están Afrodita y Ares sabroseando, ¿verdad? Acostados. Cuando se da cuenta, creo que es que toca la puerta y se da cuenta Ares de que ese es Hefesto, Ares se esconde. En esta versión que estoy contando, se esconde en alguna parte, no sé, detrás de otra puerta, quién sabe qué, en el closet. El caso es que entra Hefesto y habla con Afrodita y le dice, esposa mía, no sé qué, y entonces Afrodita, hola, ¿cómo estás? No sé qué, muy bien, como que hablan un rato y después Hefesto se va. Esto que estoy narrando, esta partita de que hablan, es muy raro, me parece muy raro porque eso normalmente no aparece en el mito original, hasta donde yo sé. Pero esto, pues, de que hablan antes, durante un momento, y después se va Hefesto, eso, pues, es algo que dice el poeta. Y en cuanto se va, después vuelve a salir de donde estuviera escondido, no me acuerdo, donde estuviera escondido Ares, y se vuelve a ver con Afrodita, vuelve al lecho de nuevo, y en ese momento Hefesto lanza su red que los atrapa a los dos, y por más que forcejean, no se pueden escapar. Entonces Hefesto llega y llama a los otros dioses del Olimpo para que vengan y miren. Las diosas, y les dice, miren, aquí atrapé a Afrodita, mi mujer, poniéndome los cachos. Las diosas no quieren ir porque les da vergüenza la situación, ¿verdad? Entonces ni Hestia ni Atenea, pero los dioses sí van, o sea, los varones. Entonces si va Poseidón, y si va, ¿quién más? Pues Hermes, y si va, ¿verdad? Los demás van. Y resulta que terminan, yo no me acuerdo si en esta versión del poema las diosas también van, creo que no. Por lo menos en el mito original no van, pero creo que aquí sí. En todo caso, cuando van los dioses, déjame voy a revisar, voy a interrumpir un segundo para mirar si van las diosas, que no lo recuerdo. Mirar un momento, por favor. No, sí van las diosas. No, sí van las diosas. En el mito original no van. Pero en esta versión del poema sí van. Va Atenea y van las otras. Y cada uno llega y comienzan a hacer chanzas y chistes y comentarios y a decirle a Hefesto, oye, pero no te alteres tanto, que esa es la naturaleza de Afrodita y no sé qué. Comienzan a reírsele. Entonces Hefesto queda muy sorprendido porque ¿cómo así? Aquí yo los atrapé, deberíamos todos estar indignados.
pero parece que él es el único indignado y además que está siendo humillado, más que lo que está, porque ya está humillado por la situación, por la afrenta de estos dos amantes. Y ahora los otros dioses también se le comienzan a reír a él. Entonces, esa es la historia. Una cosa muy importante es que al final, Hefesto, después de que se los pilla, bueno, Ares y Afrodita se van. Y Hefesto, airado, pide el dinero de la dote, que era una cosa muy normal en esa época, en la manera de pensar de la definición de matrimonio, que es el dinero que se le da a la familia de la mujer para uno poder casarse con ella. Entonces él pide que le devuelvan ese dinero, de alguna manera, como si dijéramos, entre comillas, se divorcian. Claro que eso digo entre comillas porque continúan casados. Que yo sepa, nunca es que dejen de estar casados. Y Afrodita le sigue poniendo los cachos, no solamente con Ares, sino con otros dioses, como dije, Hermes y otros más. Afrodita se acuesta con todos. Entonces, esa es la historia de los amores de Marte y Venus, que nos cuenta don Juan de la Cueva de manera muy, muy bien contada. Y se podría decir que es un poema algo cómico, aunque no por eso muy elevado en su manera de escribir y muy culto. La manera en la que está escrito el poema es como la manera típica, aunque con excepciones, pero típica de los poemas épicos. Digo típica porque hay muchos poemas épicos que son escritos de esa manera, no todos. Y lo que quiero decir de esa manera es la octava real. La octava real es un tipo de estrofa poética que corresponde a 8 versos, como su nombre lo indica, es una octava, o sea, son 8 versos por estrofa, que es un grupo de versos, ¿verdad? Va una estrofa, una estrofa, una estrofa, una estrofa. Y en cada estrofa hay 8 versos y los versos son endecasílabos. Es decir, que tienen 11 golpes, 11 sílabas deben tener de acuerdo a la métrica poética, que es una cosa pues que no me quiero extender, pero contados tradicionalmente con sinalefas, que de nuevo no me voy a extender en la definición de esas cosas, son 11 sílabas. Y la rima de los versos son 8 versos, el primero rima con el tercero rima con el quinto. El segundo rima con el cuarto rima con el sexto y los últimos, séptimo y octavo también riman. La rima tradicionalmente es consonante. De nuevo, otra definición que sería bueno darle una definición a todas estas cosas antes o un capítulo, dedicarle un capítulo a esas definiciones, pero bueno, aquí te estoy contando que esa es la manera como se escriben normalmente los poemas épicos. Por ejemplo, el Orlando Furioso, que es en francés, el Orlando Furioso, que es en italiano, si no estoy mal. Está escrito, sí, es en italiano, está escrito de esa manera. Ludovico Ariosto es el autor. La Araucana de Alonso de Ercilla está escrita de esa manera, octavas reales, y muchos poemas épicos están escritos así. No todos. Por ejemplo, el Mío Cid está escrito de otra manera. Pero es muy, muy, muy común para esas grandes narrativas, largas narrativas de versos, poemas épicos que normalmente son hechos de armas, aunque no necesariamente. Hay poemas épicos, largas narrativas que no son hechos de armas, como por ejemplo la Divina Comedia. Está escrito, bueno, vuelvo al tema, está escrito de esa manera. Son 137 estrofas, es decir, que no es tan largo, porque normalmente, te digo, un poema épico es larguísimo, pues hay tamaños de tamaños, hay exageradamente largos, como el Orlando Furioso, que es ridículamente largo, es una cosa ridícula de verdad, de tan largo y de tan enrevesado y de tantas historias que se mezclan entre sí, ¿verdad? Pero este poema es solamente esa historia, me parece una buena introducción a quien quisiera leer poesía épica. Porque es como leerlo, alguien que nunca ha leído poesía épica, me parece que comenzar con algo como Los Amores de Marte y Venus es una buena idea, porque es una historia, la que ya te conté, relativamente sencilla, contada de esa manera. El autor no va muy rápido, el autor se detiene a decir lo que piensa cada personaje y lo que dice cada personaje y lo que dice cada dios y no sé qué, entonces va lento, entonces se puede comprender. Eso sí, por supuesto es un poema épico, una de las características de la poesía épica es que el lenguaje es elevado. Es decir, no es para que rimen las cosas y para que suene bonito y para que sea muy musical y para que sea muy culto,
tiene que ser un lenguaje culto y elevado, ¿verdad? Entonces vas a tener que usar el diccionario. Yo siempre que leo un poema de este tipo tengo que usar el diccionario y así es. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Eso es como lo que te puedo contar de los amores de Marte y Venus. Vemos un Ares apasionado prometiendo afrentas antes de ser descubierto y un Hefesto que se va con Afrodita, como te dije antes de casarlos y que después es humillado. Entonces hay mucho drama, es muy bonito en el sentido de que se siente el drama de los personajes y me gustó mucho, me pareció no lo mejor que he leído en la vida, pero definitivamente muy bueno, definitivamente muy bien escrito, muy propio de la época, o sea, de nuevo, verso por todas partes, en el siglo de oro, casi siempre en todas las obras hay verso que rima, aunque el mismo Juan de la Cueva escribió composiciones en verso blanco, que dicen que es, por ejemplo, en decasílabos, pero que no riman entre sí. No me gusta ese tipo de poesía, pero escribió él, como te digo. Y nada, pues se lo recomiendo. Voy a dejar el enlace en el video para que lo leas si quieres. Y nada, está en Cervantes Virtual. Y nada, pues muy recomendado. Si te gustó este pequeño análisis, este pequeño comentario, pues suscríbete, dale me gusta y todas esas cosas que ya sabes. Y nada, espero que te haya gustado esto, que te vaya muy bien y nos veremos muy pronto. Hasta luego.